Jan, aún aturdido e inestable, observó con los ojos muy abiertos como el último de los círculos mágicos colapsaba. En un parpadeo, todos los anillos intrincados y sellos asesinos desaparecieron a la vez, dejando solo aire vacío y un regusto persistente a maná quemado. Apenas podía comprenderlo, como presenciar una tormenta disipada por una sola mano. Caminando descalza sobre los escombros como si fueran mármol pulido, Momón habló con calma mientras su magia zumbaba bajo su piel. Le recordó a Jan que resistiera y dejara de hacerse el héroe, advirtiéndole que no presumiera frente al monstruo. Su tono era seco, casi burlón, pero bajo el había disciplina de hierro, la clase que exige supervivencia por encima del orgullo. Momón dio un paso al frente, colocándose entre Jan y la amenaza que se alzaba como un escudo viviente. Aún así, estaba claro que no había terminado de preparar lo que realmente necesitaba para enfrentarse a Lichamón. Su postura era controlada, pero sus ojos medían distancia y tiempo, como si estuviera comprando segundos con su cuerpo mientras construía algo mucho más peligroso en su mente. Sin embargo, a juicio de Momón, Jan ya estaba tambaleándose al borde de la muerte tras intercambiar golpes con el demonio. No había lujo de esperar, ningún momento seguro para completar preparativos. Si dudaba, él caería, así que eligió actuar, adentrándose en la tormenta porque simplemente no quedaba otra opción. Un gran símbolo mágico centelleante estalló sobre la cabeza de Momón, complejo e impecable, como una corona forjada de luz y geometría. El aire se espesó a su alrededor, vibrando con autoridad. Les dijo a todos, sin alzar la voz, que desde ese momento dejaran todo en sus manos. 3 sellos mágicos separados se encendieron cerca de Momón, ardiendo con brillo constante y enlazándose en una formación triangular. Sus líneas pulsaban como si se comunicaran entre sí, compartiendo poder e intención. Sobre su palma abierta flotaba una copia más pequeña y perfectamente reflejada de esos sellos, girando lentamente como un universo en miniatura bajo su control. Momón cerró los ojos para concentrarse, aislándose del ruido del campo de batalla como si se encerrara en una cámara privada de pensamiento. Una fina línea roja apareció en su frente, precisa, casi quirúrgica, como una marca de enfoque o una compuerta abierta. La visión sugería que no solo estaba lanzando un hechizo, sino invocando algo profundamente personal y peligrosamente exacto. Dado que el aprendiz de la torre había iniciado esta catástrofe, la expresión de Momón se endureció con responsabilidad y furia contenida. En su mente, la cadena de causa y efecto era clara. Si el desastre comenzó bajo la sombra de la torre, entonces ella, atada a ese legado, debía ser quien asumiera la responsabilidad y lo terminara, sin importar el costo. Una grieta rasgó el cielo oscuro como una hoja cortando tela, y de ella descendió un colosal pilar de luz brillante que se extendía hasta el suelo. No parecía simple iluminación, sino juicio, un enorme haz vertical conectando el cielo con la ruina. El polvo y las piedras sueltas temblaron bajo su presión, como si el mundo mismo estuviera siendo clavado en su sitio. Jan miró, atónito por la repentina presencia de Momón y aún más por la forma que había elegido. De algún modo había creado para sí un cuerpo idéntico al que había poseído en vida, proporciones humanas, elegancia humana y una aterradora sensación de integridad. No era una construcción burda, era una recreación meticulosa, como si se negara a permitir que la muerte dictara su forma. Coincidiendo con la preocupación no expresada de Jan, Momón reconoció sus limitaciones sin vacilar. Le faltaba maná, y eso significaba que no podría mantener a raya a Lichamón por mucho tiempo. Su poder era preciso, no infinito. Cada segundo que permanecía allí era una apuesta, y dejó claro que estaba gastando su fuerza restante con cuidado. Por eso Momón le dijo a su fiel caballero, Jan, que mirara de cerca, que realmente mirara, porque en esta forma parecía completamente humana. Quería que entendiera el engaño de las apariencias, la forma en que una maestra podía vestir la mortalidad como si fuera ropa. Su mirada llevaba una insistencia extraña, como si necesitara que él recordara ese momento exactamente como era. Y entonces le ofreció a Jan algo más inquietante, presenciar la verdadera apariencia de la maestra de la Torre de Magos. La invitación fue pronunciada casi con casualidad, pero tenía un peso inmenso. Jan no tenía idea de que Momón fuera esa clase de figura,
Alguien cuya identidad se extendía mucho más allá del campo de batalla y hacia la jerarquía más profunda de la torre. Hasta ahora, Jan había asumido que Momón era simplemente una maga de la torre, poderosa, sí, pero aún una miembro en lugar de su corazón. No había imaginado que ocupara una posición tan importante, una autoridad tan central. La revelación alteró su comprensión de todo, su conocimiento, su contención y la vieja tristeza detrás de sus ojos. Mientras la mente de Jan giraba con preguntas, ¿qué más podía aprender de ese momento? ¿Qué ventaja podría ofrecerle? La expresión de Momón se tensó con desagrado. Sus pensamientos le parecían primitivos, demasiado anclados en el instinto y el asombro superficial. Parecía genuinamente molesta de que su primera reacción ante su verdadero ser fuera curiosidad en lugar de comprensión de la carga que llevaba. Lichamón clavó su mirada ardiente en Momón y la llamó, ordenándole que fuera con él y aspiraran juntos a la cúspide de la magia. La oferta era grandiosa y venenosa, envuelta en el lenguaje de la ambición. Momón rió, breve, incrédula, y expresó sorpresa de que el monstruo no la reconociera ni siquiera bajo esa apariencia, como si sus sentidos se hubieran embotado por la obsesión. Su rechazo disgustó de inmediato a Lichamón. Su paciencia se quebró y desató una técnica de multiplicación mágica, apilando hechizos sobre hechizos como una torre colapsando en violencia. Llamas infernales siguieron, fuego de bordes negros que arañaba el aire, dirigidas no solo a herir, sino a borrar a sus oponentes en un solo barrido abrumador. Con ojos aterradores fijos en ella, Lichan redirigió su golpe demoníaco directamente hacia Momón, como si ella se hubiera convertido en su verdadero objetivo. El ataque llevaba malicia concentrada, un golpe destinado a romper su compostura y quebrar su autoridad frente a Jan. El aire chilló bajo la fuerza, y el suelo pareció retroceder. Una explosión increíble detonó, violenta, brillante y nauseabundamente poderosa. No era fuego ni relámpago ordinarios, se sentía como una tormenta de radiación gamma nacida de una maldición antigua. La explosión barrió el campo de batalla en una oleada rugiente, haciendo que el mundo pareciera por un instante blanco ardiente, como si la realidad misma hubiera sido sobreexpuesta. Jan no pudo mantener su posición. Incluso con piernas fuertes y voluntad obstinada, el impacto lo lanzó hacia un lado, impotente ante el asalto de brujería de un villano de otro mundo. Su cuerpo giró entre polvo y piedra destrozada, y el dolor floreció en sus costillas al darse cuenta de cuán vasto era el abismo entre la resistencia humana y la hechicería demoníaca ancestral. Aún reacio a abandonar su torcida propuesta de reclutamiento, Lichan gritó sobre la destrucción, instándolos a unirse a él. Ofreció inmortalidad de nuevo, abandonar la carne mortal, desprenderse de la debilidad y vivir para siempre a su lado. La invitación era un veneno seductor, pronunciado como si la existencia eterna justificara cada atrocidad cometida para obtenerla. Una luz fuerte y brillante brilló frente al demonio, emanando de una estructura similar a uno de los troncos de los engendros, pero refinada y deliberada en su resplandor. Brillaba como un haz concentrado, cortando humo y sombra. La luz creaba un contraste severo contra la oscuridad del Lichamón, como una linterna alzada en una tumba. Momón acusó al demonio de compasión mal entendida, de aferrarse a una fantasía infantil y autoindulgente disfrazada de salvación. Las palabras dejaron a Lichamón perplejo. Había esperado miedo o asombro, no desprecio. Por un latido, su expresión vaciló, como si no pudiera comprender cómo su misericordia podía interpretarse como debilidad. Momón calificó sus ataques de toscos, casi vergonzosos en su falta de refinamiento, aunque él vertiera en ellos cada gota de energía maliciosa. Sonaba poco impresionada, como si sus mejores esfuerzos siguieran siendo amateur. Luego pareció sorprendida por su decisión de usar aún más maná, un desperdicio indulgente, a sus ojos, en lugar de señal de verdadera maestría. Fijando a Lichan con una mirada severa y evaluadora, Momón dudó abiertamente de su afirmación de haber sido entrenado en la torre de magia. Si realmente pertenecía a ese linaje, insinuó, no dependería de repetición bruta y fuerza odiosa. Su escepticismo cortaba más profundo que un insulto, desafiaba la identidad central que él parecía venerar. Herido por sus palabras, el monstruo gruñó y la llamó chica arrogante, escupiendo el título como una maldición.
En un estallido de rabia, arrancó una enorme roca y la lanzó hacia ella con fuerza salvaje, abandonando la elegancia por la violencia cruda. El peñasco rasgó el aire con un rugido, como si pretendiera aplastarla simplemente para demostrar que podía hacerlo. Momón sonrió ante el espectáculo, serena, ligeramente divertida. Al verlo recurrir a la fuerza bruta tras fallar su magia, encontró la ironía casi entretenida. Nada mal, pensó con sarcasmo afilado, como si evaluara a un estudiante torpe que se quedó sin respuestas ingeniosas y empezó a lanzar muebles. Con un leve movimiento de muñeca, Momón detuvo el enorme peñasco en pleno vuelo tan fácilmente como atrapar una hoja que cae. La piedra quedó congelada en el aire, suspendida por un mandato invisible, y la fuerza tras ella se desvaneció en la nada. La exhibición de LeChuan no la impresionó en absoluto, si acaso, solo confirmó cuán desesperado se había vuelto. Momón sonó genuinamente sorprendida de que LeChuan hubiera olvidado algo tan básico. Los círculos mágicos dibujados con prisa y descuidados pueden romperse con facilidad. La debilidad era obvia para cualquiera con verdadera disciplina. Para una criatura tan orgullosa de su hechicería, su dependencia de sellos toscos delataba negligencia, y Momón trató esa negligencia como una ofensa personal contra el arte. Para ella, era pensamiento primitivo, especialmente en un monstruo que escupía malicia y la llamaba poder. Rayos de hechicería se lanzaron hacia ella con intención feroz, pero no pudieron atravesar sus defensas. Los haces se dispersaron, se curvaron o se disolvieron antes de alcanzar su carne, como si su presencia reescribiera las reglas de las que dependían. El monstruo antiguo no pudo hacer más que soportar sus burlas, obligado a escuchar mientras ella recomendaba usar el maná con mayor creatividad, con mayor inteligencia, como un verdadero mago y no como una bestia furiosa. Sus palabras no eran mera mofa, eran instrucción afilada en humillación, cada frase exponiendo cuánto se había alejado del verdadero estudio. Y Momón fue más allá, llamando al uso de energía maligna el atajo de los perezosos, una muleta para quienes no estaban dispuestos a refinarse. Cuestionó abiertamente cómo un cuerpo distorsionado por tal corrupción podría alcanzar jamás la cúspide de la magia. Su incredulidad era sincera, casi ofendida, porque para ella la verdadera maestría exigía claridad, contención y disciplina inquebrantable. Por primera vez, la duda parpadeó en la postura del demonio. Su crítica sacudió algo en su interior, y la certeza que había impulsado su matanza vaciló. Parecía que LeChuan, confrontado por alguien que hablaba con autoridad, comenzaba a negar una verdad que había intentado enterrar bajo siglos de odio. Aún aferrándose a su visión, LeChuan habló de la energía maligna como un medio para restaurar la torre, explicándole a Momón que quería, simple y desesperadamente, reconstruirla. La confesión sonaba casi infantil bajo su forma monstruosa. Hablaba como si la reconstrucción pudiera deshacer la catástrofe, como si ladrillos y hechizos pudieran resucitar lo perdido. Según el monstruo arcaico, realmente deseaba revivir a los estudiantes de la torre y traer de vuelta al maestro, para que todos pudieran aprender los secretos mágicos como antes. Lo describía con una reverencia cercana a la adoración, como si regresar a esa era de estudio pudiera limpiar cada pecado y justificar cada cadáver dejado a su paso. Algo en las palabras de LeChuan atravesó la compostura de Momón. Su determinación de restaurar la torre, y su disposición a hacer cualquier cosa por ella, penetró en lo profundo de su alma y agitó un dolor antiguo y enterrado. Por un momento, el campo de batalla se desdibujó, reemplazado por pasillos de memoria, tinta, luz de velas, risas de aprendices y el frágil orgullo del descubrimiento compartido. Por el bien de esa torre, el demonio había cometido actos tan viles que incluso Momón, ahora de pie junto a Yan, se había apartado de ellos. Amar un lugar no excusaba la crueldad. La contradicción la desgarraba, la torre lo era todo para ella, y sin embargo los métodos usados en su restauración eran una profanación de su espíritu. En el pasado, Momón había tenido incontables oportunidades de regresar, de enfrentar la torre y lo que representaba. Pero cegada por la venganza y endurecida por la amargura, había tratado esas oportunidades como insignificantes. Se había dicho que no le importaba, porque importar habría significado admitir cuánto había perdido. Solo la conciencia de Momón conocía la verdad, había cerrado sus propios ojos a los largos años de soledad,
fingiendo que resistir era fortaleza. Había sobrevivido, sí, pero la supervivencia había tenido un precio que nunca quiso nombrar. La ausencia de la torre se había convertido en una compañera silenciosa, siempre presente, siempre dolorosa. Pasaron siglos, y aún así los recuerdos de la torre de magia nunca se borraron de su mente. Vivían en fragmentos, corredores de piedra, hechizos grabados en muros, el peso de la mentoría, el olor a tinta y ceniza. El tiempo no borró la torre, solo la envolvió en añoranza, preservándola como una herida que se negaba a cerrar. De repente, Momón volvió a cerrar los ojos, y esta vez la culpa la golpeó con verdadera fuerza, lo bastante pesada como para encorvar su respiración. Se sintió realmente responsable de todo lo que aún la conectaba con la Torre de Magos, las decisiones, el silencio, los fracasos que había racionalizado durante demasiado tiempo. La emoción era cruda, sin defensa y peligrosamente humana. Lichan murmuró sobre el día en que apareció con esa marca, recordándolo como si fuera un punto de inflexión sagrado. Pero Momón no entendía a qué se refería. La alusión sonaba como un recuerdo ajeno impuesto en su presencia, algo que él asumía que compartía, pero que ella no reconocía, y esa discrepancia agudizó la tensión entre ellos. Entonces lo reveló, mostrándole un símbolo mágico rojo, ardiendo con claridad ominosa. Habló como si esa marca fuera la clave de todo, la fuente de su capacidad para lograr cualquier deseo. El símbolo parecía latir con autoridad prestada, como un poder externo que se hacía pasar por propio. Solo entonces Momón comprendió realmente, la fuente de la energía maligna de Lichan no era su fe ni su propósito, sino esa misma fuerza villana detrás del símbolo. El propio Lichan, todavía aferrando su cráneo, parecía menos un soberano y más un títere, gimiendo bajo el peso de un poder que lo había utilizado. La revelación era escalofriante, porque significaba que el verdadero enemigo podía ser más profundo que el Lich. Para asombro de todos los presentes, una terrible explosión tronó, dando a luz a un resplandor increíble que inundó el campo de batalla con luz abrasadora. La onda expansiva sacudió piedra y aire por igual. Lichamón gritó, un sonido crudo y desgarrador, ya fuera de agonía o de furia desafiante, como si algo en su interior finalmente hubiera escapado a su control. Momón lo comprendió perfectamente, era una fuerza tremenda fuera de control, un poder que excedía su recipiente y desgarraba sus propios límites. No era una detonación planeada, era una ruptura, del tipo que ocurre cuando energías antiguas colisionan o cuando un conducto finalmente se agrieta bajo la presión. La explosión lanzó fragmentos de piedra en todas direcciones como metralla, cortando el aire con velocidad letal. Contra el fondo cegador, Lichamón permanecía visible en el epicentro, su silueta distorsionada por luz y humo, temblando como si se sostuviera solo por odio obstinado y hechicería agonizante. Apenas sobreviviendo, el monstruo antiguo reunió su última onza de fuerza y trató de transmitir algo, algún mensaje final, advertencia o confesión, a sus oponentes. Su mandíbula se movía como si forzara palabras a través de un orgullo quebrado, y su postura se hundía bajo el peso del colapso. Fuera lo que fuera que intentaba decir, se sentía urgente, como si la verdad importara más que su vida que se apagaba. Hablando como si confesara un pecado ante el mundo, Momón gritó a Lichan, su voz quebrándose entre dolor y determinación. Admitió que no podía proteger a todos, no podía salvar a cada soldado, cada cadete, cada vida devorada por esta pesadilla. Pero estaba decidida a salvarlo a él, aunque le costara todo lo que le quedaba, aunque el precio quedara grabado en su alma. Un latido después, un sello mágico familiar se formó en las manos de Momón, uno que había invocado incontables veces, perfeccionado a través de la repetición y el duelo. Sus líneas eran nítidas, su resplandor constante, como un instrumento confiable extraído de su vaina. En el momento en que apareció, el aire a su alrededor se tensó, reconociendo el inicio de un ritual serio. Momón avanzó y acercó el símbolo brillante al demonio en el centro de la explosión furiosa. Lichan gritó con una voz inhumana, un sonido que raspaba los nervios en carne viva, como si la purificación misma lo quemara con solo aproximarse. La luz del sello presionó contra su oscuridad como el amanecer contra una larga noche, implacable y sin piedad. Vertiendo toda su habilidad mágica en ese instante, Momón solo deseaba una cosa, que Amon resistiera.
No que se opusiera a ella, no que atacara presa del pánico, sino que aguantara, lo suficiente para que su hechizo echara raíces. Sus ojos le suplicaban incluso mientras sus manos permanecían firmes, exigiendo supervivencia como si fuera una orden. Comenzó a entretejer su propio hechizo directamente en el cuerpo mágico del demonio, pasando maná purificado por canales corrompidos como agua limpia forzada a través de venas envenenadas. El objetivo no era destruirlo, sino limpiarlo, arrancar la podredumbre de su núcleo y devolver su poder a algo estable, controlable y verdaderamente suyo. Para Momón, no bastaba con reparar la superficie. Necesitaba purgar a Lich de los sentimientos malignos y las fuerzas corruptas alojadas en su interior, esos impulsos corrosivos que habían torcido la intención en crueldad. Si lograba eliminar el veneno, entonces el hombre bajo el monstruo aún podría ser alcanzable, aún salvable. Si su compasión se mantenía, si su hechizo tenía éxito, entonces sería posible devolver a Amon a quien había sido en aquel tiempo distante. No una cáscara no muerta impulsada por la ira, sino un estudiante con curiosidad, disciplina y un futuro que alguna vez pareció brillante. Momón se aferró a esa posibilidad como a una cuerda de salvación, negándose a creer que ya fuera demasiado tarde. Los procesos mágicos iniciados por Momón comenzaron a vibrar y encajar, engranajes invisibles ajustándose en su lugar. Al principio, nada parecía cambiar, el aterrador cráneo de Lichan aún los miraba con amenaza vacía. Pero luego, lentamente, los huesos espantosos empezaron a desvanecerse, disolviéndose como si fueran arrastrados por mareas invisibles. Poco a poco, la forma del antiguo demonio se suavizó, remodelándose hacia la humanidad, como si el monstruo estuviera siendo deshecho y una persona reconstruida bajo él. Momón sintió una oleada de alegría increíble, aguda, casi mareante, porque la purificación estaba funcionando. La sensación era inconfundible, la corrupción aflojándose, el espíritu regresando, el hechizo mordiéndose en su verdad. Sin embargo, sabía que no había terminado. Aún quedaba un trabajo delicado, un tramo final donde un solo error podría arruinarlo todo. Y entonces, de repente, el horror reemplazó la esperanza. Para el asombro tanto de Momón como del propio Lichan, su cuerpo comenzó a desmoronarse en pedazos como si estuviera hecho de ceniza frágil. El marco antiguo, aparentemente sólido, se fracturó ante sus ojos. La respiración de Momón se quedó atrapada en su garganta, intentaba salvar a su compañero de la torre de magia, y en cambio lo veía desintegrarse, impotente ante la brutal física del poder corrompido al encontrarse con la purificación. El cuerpo de Amon, podrido por la energía maligna, no pudo soportar ser purificado de forma tan abrupta. La purificación era demasiado pura, demasiado absoluta, para un recipiente empapado en veneno durante siglos. Pero Momón se negó a permitir que terminara así. Le suplicó que resistiera, que no se rindiera ahora, como si la pura voluntad pudiera recomponerlo. Momón lo miró con amarga tristeza cuando Amon alzó su mirada desvaneciente hacia ella y la llamó maestra. La palabra golpeó como una hoja, tierna, dolorosa e imposiblemente real. En ese único título, escuchó su pasado, su vínculo y todo lo que el tiempo y la ruina habían arrebatado. A medida que los rasgos humanos comenzaban a reaparecer, ojos aclarando, expresión suavizándose, Amon reconoció a Momón como su maestra de la torre de magia. No esperaba reencontrarla así, en un campo de batalla de cadáveres y hechizos colapsando. El reconocimiento llevaba asombro y duelo juntos, como si estuviera viendo el último fragmento de su antiguo mundo. Amon se disculpó por su apariencia monstruosa e indecorosa, su voz cargada de vergüenza. Pero Momón no quería arrepentimientos vacíos, no ahora, no mientras su cuerpo se quebraba. Si la purificación tenía éxito, volvería a ser un mago, alguien capaz de elegir, pensar y vivir con claridad. Ese futuro importaba más que disculpas incapaces de deshacer el daño. Ante sus palabras alentadoras, algo parecido a una sonrisa parpadeó en el rostro de Amon, frágil y sincera, la expresión de un alumno reconfortado por su maestra. Pero incluso cuando esa suavidad apareció, la verdad seguía siendo implacable. Ya era demasiado tarde para su cuerpo, y ambos podían sentir el final acercándose con cada respiración. Momón escuchó con tristeza visible, aferrándose a cada palabra como si cada sílaba fuera una reliquia.
No perdió ni un solo sonido, temiendo que el siguiente pudiera ser el último. A su alrededor, el campo de batalla parecía distante, amortiguado, como si el mundo se hubiera reducido a esta despedida entre maestra y aprendiz. Amón habló del momento en que se desvió del camino del maná y eligió el mal, admitiendo que su destino quedó sellado en el instante en que tomó esa decisión. Al apartarse de la pureza y la disciplina, entregó algo irreversible, su derecho a regresar. El camino del maná no era solo poder, era un pacto, y él lo había roto. A pesar de una vida de errores que nunca podrían deshacerse, Amón sintió una intensa alegría al ver a Momón por última vez. En medio de la ruina, la oportunidad de enfrentar a su maestra de nuevo fue una pequeña y radiante misericordia. Esa alegría no borraba sus pecados, pero templaba sus últimos momentos con algo más suave que el miedo. Momón cerró los ojos pensativa cuando Amón le pidió que lo perdonara y lo dejara ir, que lo dejara pasar al mundo que había elegido hacía tanto tiempo. La petición era pesada, no porque no la entendiera, sino porque aceptarla significaba admitir que no podía salvarlo. Su silencio cargaba el peso de siglos. Aceptando finalmente la petición de Amón, Momón alzó la mano e invocó nuevamente su sello mágico, la misma geometría disciplinada formándose con tranquila inevitabilidad. Ya no era un intento de arrastrarlo de vuelta. Era una acción distinta, un acto de liberación, moldeado no por conquista, sino por misericordia y responsabilidad. Habló solemnemente al aprendiz de la torre de magia, exigiéndole que escuchara con atención, porque su final no sería insignificante. Su voz era firme ahora, como la de una maestra, cargando la autoridad de alguien que había guiado a estudiantes a través del miedo antes. Prometió que si seguía sus instrucciones, su último instante se convertiría en una verdad grabada en la eternidad. Momón admitió que este sería el último hechizo que Lichan vería jamás. Le pidió que lo grabara en su alma para siempre, que lo llevara más allá de la muerte, porque esta era la cúspide de la hechicería, magia no diseñada para matar, sino para preservar lo que más importa, la esencia de la voluntad de una persona. Alzando la vista con una expresión más serena, Amón pareció comprender lo que la maestra Momón realmente le estaba diciendo. Su mirada se estabilizó y la aceptación suavizó sus rasgos. No solo escuchaba palabras, estaba recibiendo una última lección, una que redefinía su final como algo más que castigo. Un nuevo resplandor brillante floreció sobre ellos, extendiéndose como el amanecer sobre un cielo ennegrecido. Dentro de él, Amón reconoció un fenómeno familiar, la expansión de un territorio y el florecimiento de cientos de lotos, pétalos luminosos desplegándose en anillos superpuestos. La visión era serena y de otro mundo, como un jardín sagrado creciendo de maná puro. Deseando aliviar el destino de su subordinado, Momón pidió a Amón que siguiera el camino de maná que se extendía por los cielos, una senda elevada hecha de luz y pétalos, alejándolo de la corrupción y el dolor. Era una ruta de retorno, no a la vida, sino a la corriente limpia de magia que alguna vez lo guió. Con profunda tristeza, Momón se despidió de él, diciéndole que si seguía ese camino, entonces el alma de Lichan permanecería con su propia magia para siempre. Su esencia no sería dispersada en la nada. Se convertiría en parte de un flujo mayor, preservada dentro del arte que alguna vez amó antes de caer. Una sonrisa apareció en el ahora apacible rostro de Amón, verdaderamente bondadosa al fin, libre de malicia, libre de ira. Miró hacia la senda trazada para él y agradeció a su antigua maestra con sincera quietud. La gratitud llenó el espacio donde el odio había vivido demasiado tiempo y convirtió su último instante en algo casi pacífico. La luz brillante y de otro mundo envolvió a Lichan casi por completo, y no quedaba maldad en su interior para resistirse. Aún así, siguió llamando a su maestra, su voz adelgazándose a medida que la distancia crecía. Sonaba menos a desesperación y más a un niño que se vuelve una última vez antes de cruzar una puerta que nunca se abrirá de nuevo. Momón flotó en el aire, observando a su alumno partir por la senda luminosa. El arrepentimiento ensombrecía su expresión, arrepentimiento por su destino, por los años perdidos, por el momento en que no logró impedir que se desviara. Los lotos se mecían a su alrededor como testigos silenciosos, y los ojos de Momón lo siguieron hasta que ya no pudo soportar parpadear. Ahora, mientras la luz lo llevaba lejos,
Momón susurró su esperanza de que Amon finalmente encontrara la paz que se le había negado durante tanto tiempo. Su vida había estado llena de dolor, errores y corrupción, una existencia que lo castigó incluso mientras infligía sufrimiento. Deseaba que, al final, esa angustia interminable finalmente aflojara su agarre. Para Jan, finalmente parecía haber terminado. Reguló su respiración y observó las secuelas, curioso por saber si los últimos rituales habían tenido éxito. Momón dijo que el viaje final era largo, y su tono llevaba una vieja tristeza, pero confirmó que todo se había desarrollado como debía, especialmente con el extraño destino de la noche ya resuelto. La puerta de teletransportación en la cima de la torre también se activó, su mecanismo vibrando con función restaurada. Eso también tenía sentido. Lichan ya no estaba, y el ancla opresiva que mantenía el campo de batalla en estancamiento había desaparecido. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, la palabra fin se sentía real y no solo esperanzadora. Sin embargo, una pregunta permanecía como una espina, ni Momón ni Jan habían descubierto quién había desviado a Amon hacia el mal en primer lugar. La incertidumbre inquietaba a la hechicera, porque implicaba una mano oculta aún moviéndose en las sombras. Jan sugirió que visitaran al responsable, cazar la fuente en lugar de fingir que la historia había terminado ordenadamente. Los ojos de Momón se abrieron con sorpresa ante la sugerencia. La idea de que hubiera un sospechoso, un candidato real vinculado a la corrupción que la preocupaba, la tomó desprevenida. Pero la expresión de Jan dejó claro que no hablaba al azar, tenía a alguien en mente, un nombre que pesaba en sus pensamientos. Aún así, Jan admitió para sí que no estaba completamente seguro de que esa persona siguiera viva. El tiempo, la guerra y el secreto tenían la costumbre de borrar a la gente sin dejar cuerpos atrás. La incertidumbre no debilitó su determinación, la agudizó, porque si el culpable vivía, debía ser encontrado antes de que se fabricara otra tragedia. Los acontecimientos siguientes se desarrollaron lejos de la fortaleza en ruinas, dentro del cuartel general del Mando Unificado del Frente Oriental. La atmósfera allí era más fría que cualquier campo de batalla, paredes estériles, silencio oficial y el tipo de temor que no proviene de monstruos, sino de traición y podredumbre oculta dentro de filas humanas. En una sala donde la autoridad alguna vez se sentó con comodidad, los pies descalzos de cierto hombre colgaban en el aire, balanceándose levemente como si el mundo hubiera exhalado y lo hubiera dejado atrás. La escena era obscena en su quietud, una prueba íntima y humillante de que el poder podía reducirse a un cadáver suspendido. Era el cuerpo del sombrío comandante del Frente Oriental, el vizconde Jaren, y estaba inequívocamente muerto. Su rostro se había relajado, y la postura de su figura colgante hablaba de un final repentino más que de una muerte pacífica. Lo que había ocurrido allí no fue un accidente, fue un mensaje escrito con asesinato. Mientras tanto, los 80 miembros de la unidad especial enviados al plano de los muertos fueron rescatados y regresaron. Tropezaron de vuelta a salvo entre risas, temblores y celebraciones, como si despertaran de una pesadilla. Muchos apenas podían creer que hubieran regresado, porque la misión había parecido un descenso sin retorno a la oscuridad. Los combatientes se daban palmadas en los hombros, felicitaban a sus amigos y estallaban en risas aliviadas que rozaban las lágrimas. La alegría recorrió al grupo como una marea sanadora, intensa, temblorosa y ganada a través del sufrimiento. Habían soportado condiciones imposibles, y la supervivencia misma se sentía como un milagro que no merecían pero aceptaban con gratitud. Dirigiéndose a sus camaradas, Lorena Beowulf habló abiertamente, la misión había parecido imposible, y sin embargo se logró, y todos habían cumplido su parte. Su voz llevaba orgullo y alivio exhausto. Roman, de pie cerca, admitió que no había creído en un avance, hasta que ocurrió justo ante sus ojos. La cadete Cheryl, que había presenciado la lucha de cerca, insistió en que gran parte del mérito pertenecía a la aristócrata Lorena Beowulf. Sus palabras eran sinceras, no halagos, hablaba como alguien que había visto el liderazgo mantenerse firme bajo el terror. El elogio hizo que la postura de Lorena se tensara con modestia contenida, como si no supiera dónde colocar su alivio. Mirando hacia otro lado con un leve ceño avergonzado, Roman, 12º recluta, murmuró que toda la unidad especial parecía inspirada ahora.
La victoria había encendido algo en su interior, una creencia de que podían sobrevivir incluso al dominio de los muertos. No lo dijo en voz alta, pero su tono llevaba admiración renuente por el espíritu obstinado del equipo. Al menos según Lorena Beowulf, todos los que participaron en esa brutal misión merecían un poco de alegría. Se negó a permitir que minimizaran lo que habían soportado. La celebración no era infantil, era una liberación necesaria, prueba de que seguían siendo humanos tras sobrevivir a un lugar que intentó despojarlos de su humanidad. Cruel Duik se lanzó a una narración fanfarrona, como había salvado a Kasha Avren y luego abatido monstruos en un solo asalto arrollador como un héroe de leyenda. La multitud jubilosa solo rió más fuerte, porque no esperaban nada menos del ego dramático de Duik. Incluso sus exageraciones sonaban creíbles, lo que hacía las burlas aún peores. Siempre hay alguien que celebra demasiado, y aún entre risas, los pensamientos de Lorena Beowulf permanecían atentos. Seguía contando cabezas, repitiéndose que todos habían regresado. Pero la verdad la atrapó como un gancho frío, no era del todo exacto. Jan aún faltaba, y esa ausencia convirtió la alegría en un silencio inquieto en los bordes. Cheryl, demasiado preocupada por Jan, seguía preguntando dónde estaba, su inquietud brotando una y otra vez. Lorena Beowulf la instó suavemente a no hablar en tono negativo, intentando evitar que el pánico se extendiera entre nervios exhaustos. Pero incluso su consuelo llevaba tensión, porque ella también sentía esa ausencia como un peso. De repente, detrás de las chicas, un alto pilar de luz brillante estalló, limpio, vertical, inconfundible. Lorena Beowulf se volvió bruscamente, sospecha y esperanza cruzando su rostro. Parecía la tan esperada apertura del teletransporte, la prueba final de que la última persona aún podía regresar. Jan fue el último en llegar. Su regreso fue exitoso, y al atravesar el resplandor que se desvanecía, el primer pensamiento del joven caballero fue que todos los demás habían vuelto a salvo. El agotamiento se aferraba a él como polvo, pero su postura llevaba un alivio silencioso, el que solo llega cuando crees que has traído a tu gente de vuelta a casa. Vítores estallaron a su alrededor mientras la unidad se lanzaba hacia él en celebración, y Lorena Beowulf comentó que su regreso había tardado mucho, lo suficiente para asustarlos. Roman, escuchando fragmentos de la historia, comprendió con asombro que Jan había logrado enfrentarse al enemigo principal. La revelación se propagó entre la multitud como fuego, transformando el alivio en emoción reverente al comprender finalmente lo que su retraso había costado, y lo que había logrado. Los combatientes de las fuerzas especiales, maltrechos, inclinaron la cabeza y ofrecieron a Jan su más sincero agradecimiento. Su intervención oportuna los había arrancado del borde de la muerte y les había devuelto el futuro. Jan no aceptó ninguno de los elogios con orgullo, en cambio, respondió con serena convicción, recordándoles que el grito de un camarada no es una petición, sino una llamada, y que un verdadero soldado llega antes de que el miedo tenga tiempo de asentarse. Entre los caballeros reunidos, la admiración se propagó como una marea baja de aplausos, sin embargo, Cruel Duat permanecía apartado, con los ojos entrecerrados en abierta desaprobación. Para él, la victoria de Jan no parecía heroísmo, parecía un robo, como si Jan le hubiera arrebatado el momento de gloria que Cruel Duat creía destinado para él, y lo hubiera hecho bajo la mirada de todos los que importaban. Jan se volvió hacia Lorena Beowulf con una pregunta mesurada, preguntando si había visto al vizconde Harén desde su regreso. Lorena negó con la cabeza, con una leve mueca de desagrado, diciendo que no se había cruzado con él en absoluto. Luego, con un pequeño bufido amargo, añadió que no se había topado con ese cerdo, como ella lo llamaba, como si la sola idea le dejara suciedad en la lengua. Los susurros ya habían comenzado a circular por los pasillos, el rumor decía que el vizconde Harén no se había reformado, sino que simplemente había retomado sus viejas costumbres, ahogándose en alcohol mientras se rodeaba de mujeres y ruido para impedir que su conciencia hablara. La escuadra intercambió miradas que no necesitaban palabras y decidió que irían a verlo personalmente, antes de que los rumores se endurecieran en algo peor. En el momento en que irrumpieron en la habitación del vizconde Harén, el aire cambió, viciado, pesado y equivocado, como si la propia estancia hubiera estado conteniendo la respiración. Sus miradas se alzaron, y la verdad golpeó como un martillo,
el cadáver de Harén colgaba suspendido de una cuerda, balanceándose levemente con la corriente, la cruel quietud de la muerte convirtiendo la habitación en una acusación silenciosa. Para Lorena Beowulf, la escena solo confirmó lo que siempre había creído: el vizconde Harén fue un canalla cobarde hasta el final. Casa Everainé, en cambio, quedó paralizada por la conmoción, su expresión tensándose mientras contemplaba la escena con una mirada casi incrédula. La mandíbula de Roman se endureció, murmuró que la muerte no era una salida limpia de los pecados, y que incluso un hombre con la conciencia manchada no merecía huir de sus problemas de esa manera. Cuando encontraron la nota de suicidio, firmada por el comandante en jefe del Frente Oriental, la escuadra la leyó con sombría atención, cada línea impregnada de confesión y autorreproche. En ella, el vizconde Harén se retrataba como el único arquitecto de la ruina, culpándose de todo lo que había ocurrido en el plano de los muertos, como si pudiera enterrar toda la catástrofe bajo el peso de su propia culpa. Sin embargo, los ojos de Lorena Beowulf captaron algo inquietante: la caligrafía cambiaba entre páginas, sutil al principio, luego innegable, como si dos manos distintas compartieran la misma mentira. Se volvió con la intención de preguntarle a Jan qué sabía sobre el vizconde Harén, pero Jan había desaparecido. Donde había estado de pie, solo quedaba espacio vacío y una corriente de aire frío nocturno. Lorena miró, confundida e inquieta, incapaz de comprender cómo su camarada se había desvanecido tan por completo. Mientras los demás permanecían en la opresiva quietud de la cámara mortuoria, Jan ya se había deslizado hacia las arterias más profundas de la mansión. Tras abandonar la habitación donde colgaba el cuerpo del vizconde Harén, merodeó por el estudio con precisión paciente, golpeando la piedra, recorriendo juntas y siguiendo leves inconsistencias en la arquitectura. Por fin, su búsqueda dio frutos, descubrió pasadizos ocultos que conducían a habitaciones secretas enterradas bajo el suelo del estudio. Dentro de una de esas cámaras ocultas, la mirada de Jan se fijó en un objeto que parecía fuera de lugar incluso en el secreto, una esfera cuidadosamente escondida, como si el comandante en jefe del Frente Oriental la hubiera ocultado de cualquier posible testigo. El orbe parecía absorber la tenue luz, su superficie inquietantemente lisa, y Jan lo estudió con la cautelosa concentración de quien sabe que tesoro suele ser otra palabra para trampa. Una corriente pulsante de energía se agitó cerca de la esfera, y la presencia de Momón, inquieta y vívida, irrumpió en la conciencia de Jan con intensidad sobresaltada. Momón estaba genuinamente sacudida de que quien había orquestado todo ahora estuviera muerto, y la voz de la entidad llevaba una urgencia aguda al preguntar si la venganza aún era posible, si Lechaman podía todavía ser vengado, o si el rastro había sido cortado por el cuerpo colgado del vizconde Harén. Jan se quedó mirando, sin reconocer de inmediato la firma de su compañera mágica en la forma desconocida que tenía ante él. Durante un breve y absurdo latido, la confundió con alguna medusa luminosa flotando en el aire, una cosa inquietante suspendida en el vacío. Solo cuando ella se movió con deliberada irritación emergió la verdad, y finalmente declaró su nombre con orgullo inconfundible, obligando a Jan a unir los puntos que de algún modo había pasado por alto. Su vacilación, y peor aún, el hecho de que siquiera hubiera permitido que el pensamiento de la muerte de Momón cruzara su mente, encendió su temperamento. La hechicera espetó que había adoptado esa forma para protegerlo, para sobrevivir a lo que debería haber acabado con ambos, y exigió saber cuáles eran sus intenciones ahora que el vizconde Harén estaba muerto. Sus palabras eran afiladas, pero debajo de ellas había algo más íntimo, la necesidad de comprender si Jan aún tenía un camino, o solo un impulso vacío. Jan respondió con una leve sonrisa, casi burlona, sosteniendo su mirada sin inmutarse. Le dijo que no se preocupara, con calma, como si el mundo no acabara de inclinarse hacia el desastre, aunque no pudo resistirse a lanzar su propia advertencia seca. Si alguna vez decidía cortarle la cola, dijo, la cicatriz permanecería, una frase extrañamente personal que llevaba tanto humor como el silencioso recordatorio de que las consecuencias siempre dejan marca. Ante ellos estaba el dispositivo personal de comunicación del vizconde Harén, un conducto privado para susurros, órdenes y tratos ocultos. Jan recordó cómo Harén había presumido de Marquesion, elogiándolo como protector y escudo, un aliado lo bastante poderoso como para mantener las consecuencias a raya. Ahora, con el dispositivo en la mano,
aquella fanfarronería sonaba menos a confianza y más a prueba esperando ser desvelada. La esfera respondió como si hubiera despertado ante la intención, estallando en un brillante pilar de luz que se elevó con intensidad sobrecogedora. Jan se mantuvo firme y decidió contactar al marqués. Si el nombre de Sion aparecía en los registros de llamadas más recientes, ya no sería mera sospecha. Sería un rastro de pruebas, una línea directa que uniría a Sion con las maquinaciones de Jaren y expondría una culpa que no podría descartarse como rumor. La luz se espesó y una imagen tomó forma con claridad aterradora. Un hombre apareció ante Jan y su compañera, su mano aferrando el cuello de una mujer con crueldad casual. Los pies de la víctima apenas tocaban el suelo, su lucha débil y desesperada, mientras el agresor la sostenía como una lección hecha carne, una demostración inmediata de dominio destinada a silenciar cualquier desafío. Jan miró fijamente la escena inesperada, tratando de interpretar lo que veía a través de la distorsión de la proyección mágica. Por un instante no comprendió del todo quién estaba ante él, la presencia del hombre tan imponente que desdibujaba los bordes de la certeza. Sin embargo, la implicación parecía obvia, debía de ser el propio marqués Sion, respondiendo no con cortesía, sino con violencia exhibida abiertamente como advertencia. El villano se volvió hacia la dama temblorosa con indignación teatral, furioso porque ella, a pesar de saber quién era él, se había atrevido a llamar directamente al marqués. Entre respiraciones entrecortadas, suplicó disculpas, pidiendo perdón mientras sus ojos se llenaban de terror. La mirada del marqués Sion era fría y vidriosa, como piedra pulida, y comentó que su comportamiento demostraba una completa falta de modales, como si la etiqueta, y no la crueldad, fuera el verdadero crimen. Manteniendo la voz mesurada, Jan ofreció al marqués Sion un saludo cortés, del tipo que suena civilizado incluso bajo amenaza. Se presentó y mencionó su unidad especial, dejando claro su rango y propósito sin parecer suplicante. Luego se disculpó por la llamada repentina, reconociendo que Sion estaba ocupado, una palabra cuidadosamente elegida que dejaba que la brutalidad hablara por sí misma mientras Jan mantenía el control formal. El marqués Sion rió suavemente, como si la contención de Jan le resultara divertida. En absoluto, dio a entender, simplemente estaba enseñando a alguien los modales adecuados, una lección impartida con manos y miedo en lugar de palabras. Con indiferencia perezosa, soltó a la muchacha culpable, que se desplomó obedientemente en cuanto fue liberada, habiendo hecho exactamente lo que el marqués había ordenado. Cuando el marqués Sion preguntó qué asuntos tenía con él la unidad especial, Jan no dudó. Dirigió la conversación hacia el vizconde Jaren, hacia la confesión que había quedado atrás y las implicaciones que no podían borrarse con un cuerpo colgado. El tono de Jan permaneció profesional, pero el mensaje era inequívoco. Jaren lo había confesado todo, y el nombre de Sion ahora formaba parte de la sombra proyectada por esa confesión. Jan relató cómo el comandante en jefe del Frente Oriental había descrito el control del vizconde Jaren y el apoyo que lo sostenía, un apoyo que se extendía a redes nobles y corredores protegidos. Habló de una influencia disfrazada de patrocinio, de una asistencia que parecía lealtad pero funcionaba como una correa. Cada detalle fue expuesto con cuidado, como quien coloca pruebas sobre una mesa donde no pueden ser ignoradas. Ante esas palabras, la compostura del marqués Sion se quebró en una ira visible. Sus labios se retrajeron al abrir la boca, los dientes brillando en una exhibición depredadora que hizo que el aire pareciera más cortante. La civilidad desapareció de su expresión, reemplazada por algo feroz, una amenaza instintiva que sugería que estaba acostumbrado a ser temido más que cuestionado. Jan observó la reacción con una calma aguda y analítica, leyéndola como un veterano lee un campo de batalla. En ese instante lo comprendió, el vizconde Jaren había hablado demasiado, había ido de lengua y engañado a la gente alrededor del Frente Oriental, arrastrando a invitados y aliados a la decepción. Si las mentiras ya habían envenenado la situación, entonces la única opción de Jan era ser directo, dolorosamente honesto y preparado para lo que esa honestidad provocara. Entonces, de repente, el marqués sonrió, fuerte, confiado y casi encantado por la audacia de todo. Admitió cuántas veces el vizconde Jaren lo había sobornado, describiéndolo como una rutina tediosa más que como un escándalo. Sion afirmó que al principio había intentado negarse, pero Jaren siempre insistía, presionando,
pagando y regresando una y otra vez, como si el dinero pudiera comprar silencio e inmunidad para siempre. El marqués Sion habló del vizconde Harén como de un hombre generoso, recordando cofre tras cofre de monedas entregadas con manos ansiosas. Sin embargo, mientras elogiaba los pagos, se burlaba de la debilidad fatal de Harén. El vizconde nunca podía mantener la boca cerrada. En el relato de Sion, Harén era una contradicción ambulante, pródigo con el oro, descuidado con los secretos y condenado por la misma arrogancia que lo hacía gastar con tanta libertad. Jan escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada revelación con una concentración inquietante. Sus ojos permanecieron fijos en el marqués Sion, inteligentes y firmes, sin vacilar ni siquiera cuando el marqués intentó convertir la confesión en comedia. El silencio no era sumisión, sino cálculo, la cuidadosa recopilación de hilos que más tarde podrían tensarse. Aún sonriendo, el marqués Sion inclinó la cabeza como si compartieran una conversación agradable en lugar de rodear un crimen. Preguntó, en un tono casi juguetón, ¿cuál se suponía que era el problema? La expresión de su rostro sugería que se creía intocable, convocado por un caballero y, aún así, comportándose como quien había concedido la audiencia. Sion explicó el sistema con deliberada simplicidad. Todos los subsidios destinados a los territorios orientales pasaban primero por él, y solo después continuaban su curso. Y de algún modo, como por inocente accidente, gran parte de ellos regresaba a él. Sus ojos se abrieron teatralmente, como si fuera un beneficiario ingenuo y no el guardián del flujo. La actuación resultaba insultante por su transparencia, una representación construida sobre la suposición de que nadie podría castigarlo de todos modos. Con un leve bufido, el marqués Sion preguntó si Jan realmente creía que Sion podría ser castigado por algo así. La pregunta no era curiosidad, era un desafío, una declaración de estatus disfrazada de conversación. Su postura y tono irradiaban la certeza de que las leyes eran para personas inferiores y que la nobleza, una vez lo bastante alta, simplemente estaba más allá de toda consecuencia. Jan mantuvo la mirada fija y, en su interior, reconoció que aquella era exactamente la respuesta que había anticipado. El marqués Sion era predecible en la forma en que suelen serlo los hombres arrogantes, confiado, desdeñoso y ansioso por recordar a los demás su lugar. Escucharlo en voz alta confirmaba no solo la actitud de Sion, sino la forma de la confrontación que Jan ahora estaba decidido a llevar hasta el final. Sin embargo, Jan también comprendía el peligro. Un hombre como el marqués Sion no sobrevivía por casualidad. Pensando en cómo un noble así probablemente tenía oídos en todas partes, sirvientes, mensajeros, aliados asustados, Jan dejó que una expresión interrogativa aflorara en su rostro, provocando una leve reacción suspicaz en el marqués. Fue una sutil prueba, midiendo cuán rápido Sion notaba los cambios y cuánto sabía ya. Jan deliberadamente no mencionó la muerte del vizconde Harén, eligiendo mantener esa carta oculta. Pero el marqués Sion habló del vizconde como si ya estuviera muerto, como si el desenlace hubiera sido decidido mucho antes de que Jan siquiera tocara el dispositivo. En ese momento, Jan comprendió la fuente de la confianza de Sion, no estaba adivinando, actuaba desde la certeza, el tipo de certeza que nace del control. Jan recordó el rostro satisfecho y bien alimentado del comandante en jefe del Frente Oriental, la expresión de un hombre que se creía seguro tras capas de influencia. Sugirió, con un filo contenido, que el marqués Sion probablemente había destruido todas las pruebas sin excepción, sin dejar nada que pudiera vincularlo con los fondos desviados. La implicación era punzante, el marqués no temía el castigo porque ya había quemado el puente que los investigadores necesitarían cruzar. El marqués Sion cerró los ojos y sonrió con una amabilidad ensayada, como si la sospecha de Jan fuera solo una historia entretenida. Calificó la suposición de interesante, dejando que la palabra flotara con condescendencia, y luego volvió a preguntar el nombre de Jan, lenta y deliberadamente, como un depredador decidiendo si recordar a un objetivo o ignorar a un insecto. Entonces los ojos del marqués Sion se abrieron de golpe, y la calidez desapareció por completo. Lo que miraba ahora no era nobleza cortés, sino una mirada que irradiaba una frialdad mortal, lo bastante afilada como para hacer que el aire pareciera escaso. Allí también habitaba el miedo, enterrado bajo la ira, el miedo de alguien que se atrevía a acercarse demasiado a la verdad. Estalló en indignación contra Jan,
exigiendo saber con qué derecho un operativo ordinario lo interrogaba. La frase estaba destinada a aplastar, a reducir la presencia de Jan a la insignificancia con una sola etiqueta. El tono de Sion destilaba desprecio, como si la autoridad fuera un rasgo de sangre y no algo ganado o asignado. El marqués Sion declaró que la nobleza poseía una autoridad concedida por la diosa y la familia real, y que un funcionario insignificante no tenía legitimidad para cuestionarlo. Comenzó a girar hacia amenazas, consecuencias cuidadosamente insinuadas, reputaciones arruinadas, vidas borradas, cuando sus palabras fueron abruptamente interrumpidas, no por el miedo, sino por una voz que llevaba mando. Una voz fuerte y familiar resonó, una que el marqués Sion reconoció al instante, y declaró que Jan tenía absoluta autoridad para hacer aquello. La interrupción cayó como un mazo, decisiva y pública, sin dejar espacio para que Sion fingiera que las reglas no se aplicaban. Incluso a través de la bruma de la proyección, el poder de esa voz impuso un momento de quietud. Sobre el suelo de piedra, el recién llegado avanzó con certeza pausada, cada paso medido y resonante. Habló de la inspectoría dentro del equipo especial de investigación, sus palabras precisas y formales, del tipo que lleva peso institucional. La manera en que se movía sugería a alguien acostumbrado a salas llenas de nobles y acostumbrado a no inclinarse. Damián invocó la autoridad de ambas organizaciones, concedida por el propio imperio de Cabalan, orientada a investigar y castigar incluso a las familias nobles más altas. Su declaración no era solo una explicación, era una advertencia envuelta en lenguaje oficial. El mensaje era claro, los títulos no otorgaban inmunidad, y la supervisión tenía dientes. Damián añadió que Jan ocupaba el cargo de investigador principal dentro de la Unidad Especial de Investigación y expresó la esperanza, cortés, pero punzante, de que el marqués Sion entendiera lo que eso significaba. La autoridad no era un rumor allí, estaba documentada, reconocida y era ejecutable. La serenidad de Damián la hacía más amenazante que cualquier insulto gritado. El marqués Sion parecía genuinamente sorprendido, claramente no esperaba ver a Damián en absoluto. Damián admitió que se había visto obligado a moverse en secreto precisamente por culpa de Sion, porque el alcance del marqués hacía peligroso el viaje abierto incluso para los funcionarios. Esa confesión cayó como una hoja afilada, implicaba que la influencia de Sion ya era conocida, ya temida y ya estaba siendo contrarrestada. Con un filo áspero infiltrándose en su voz, el marqués Sion volvió a cuestionar a Jan, exigiendo saber desde cuándo el joven caballero se había convertido en el miembro principal del escuadrón. Su indignación no era solo por el protocolo, era por perder el control del relato. El marqués necesitaba que Jan fuera pequeño, porque cualquier otra cosa lo hacía vulnerable. Damián, con su habitual sonrisa enigmática, cerró los ojos como si la respuesta fuera demasiado simple para dramatizarla. Luego la anunció con claridad. Jan había sido nombrado jefe del escuadrón. La declaración llevaba una finalidad rotunda, como un sello oficial presionado en su lugar, sin dejar al marqués Sion margen para discutir sin desafiar abiertamente la autoridad imperial. Desde ese momento, los ojos del marqués Sion se fijaron en Damián con una intensidad asustada, como si sus palabras lo hubieran golpeado con más fuerza que cualquier arma. La fanfarronería del marqués vaciló, reemplazada por la mirada cautelosa de alguien que comprende que el tablero ha cambiado. Su expresión reveló lo que el orgullo intentaba ocultar, no esperaba una resistencia tan directa. Damián sostuvo la mirada de Sion sin calor ni crueldad, su expresión calmada y serena, perfectamente alineada con su naturaleza compuesta. No necesitaba adoptar una postura amenazante, su propia firmeza era presión, del tipo silencioso que obliga a los oponentes a percibir la gravedad en cada sílaba. En esa calma había una promesa, este asunto no sería abandonado. Percibiendo la forma de los problemas venideros, el marqués Sion decidió retirarse, disfrazando la retirada como superioridad. Dijo que no podía desperdiciar su tiempo libre allí y que estaría encantado de responder preguntas en una reunión personal, donde podría controlar el entorno y los riesgos. La excusa era cortés, pero la urgencia detrás de ella era inconfundible, quería distancia, y la quería rápido. Mientras su imagen comenzaba a desvanecerse, casi disolviéndose por completo sobre la esfera mágica resplandeciente, el marqués Sion ofreció una última promesa, suave, confiada y cuidadosamente ambigua.
Dijo que recibiría al grupo la próxima vez, como si les concediera un favor en lugar de reconocer un escrutinio legal. Luego la luz se afinó, la proyección desapareció y la habitación se sintió más fría por el silencio que dejó atrás. Solo Jan, el caballero de mirada aguda del escuadrón especial, y Damián, el jefe instructor del centro de entrenamiento de reclutas, permanecieron en la cámara oculta, a solas con el aparato mágico que zumbaba suavemente. La sala secreta parecía aislada del mundo, sus muros de piedra absorbiendo el sonido, mientras el resplandor residual de la esfera proyectaba reflejos pálidos y cambiantes sobre sus rostros como una inquieta luz de velas. Jan ofreció un agradecimiento formal por el ascenso a investigador principal, pero la gratitud apenas salió de sus labios antes de que la irritación de Damián cortara el aire. Con un tono firme y contenido, Damián le informó que estaba dejando ir al Marquesion en ese mismo momento, liberando al hombre de su alcance como si la decisión ya hubiera sido tallada en piedra. Damián admitió que había esperado problemas desde el instante en que su protegido se metió en aquel lío, y la rigidez de su boca indicaba que se sentía reivindicado. Aún así, Jan no pudo ocultar su sorpresa, el marqués prácticamente había confesado corrupción y crueldad, y sin embargo Damián simplemente lo había dejado marchar. La decisión se sentía como tragar ceniza, estratégica, tal vez, pero amarga de todos modos. Damián habló del Marquesion con la gravedad reservada para los desastres de los que no se puede huir. Advirtió a Jan que Sion no era un noble con el que se pudiera jugar, un hombre cuya influencia se extendía por el imperio como una red, alcanzando cortes, funcionarios y corredores en sombra por igual. Si Jan se enredaba en esa telaraña sin cuidado, dijo Damián, el arrepentimiento llegaría pronto, y no llegaría solo. Luego Damián adoptó el modo de mando y dio instrucciones concisas, enviar al escuadrón de regreso a casa en tren, mantener la unidad en movimiento y después seguir a Damián con su propio equipo. Jan, firme pero aún ardiendo de preguntas, preguntó cuándo y hacia dónde debían partir, qué ruta, qué horario y qué preparativos los mantendrían a salvo si el Marquesion decidía tomar represalias. La respuesta de Damián fue inquietante por su contención. Según él, no había ninguna misión activa esperándolos, ningún objetivo en el campo de batalla, ninguna redada inmediata, y sin embargo todos los participantes en el próximo evento debían mantenerse alerta. Su tono sugería corrientes invisibles bajo aguas tranquilas, el tipo de reunión donde las sonrisas ocultan cuchillos y la paz es solo la pausa antes del golpe. Entonces llegó el verdadero peso de la convocatoria, Su Alteza, el príncipe heredero León Caballan, llamaba al joven caballero Jan a la capital imperial de Abelan. El nombre de la ciudad llevaba historia como humo en los pulmones, grandiosa, gloriosa y peligrosa, y la invitación sonaba menos como una celebración y más como una puerta abriéndose hacia el destino. En otro lugar, sobre un suelo de piedra fría que resonaba bajo cada paso medido, alguien con un largo abrigo rojo caminaba solo, absorbido en sus pensamientos. La figura se movía con una calma inquietante, como si el ruido del mundo no pudiera alcanzarla, y el profundo carmesí de la capa se arrastraba como una advertencia sobre el pálido e implacable suelo.